¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Es bueno verles. Es bueno saludarles. Y bueno, pues vamos a entrar a la predicación de la palabra. ¿Qué le parece? Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu mano, Señor, en medio de nosotros, que nos enseñas, que nos redarguyes, Señor, que mueves todo lo que está en nosotros, Señor, para predicar tu palabra. Preparas la tierra, Señor, siembras la semilla. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces con nosotros. Nos haces, Señor, nos riegas, nos cuidas, Señor, para que toda esa semilla y esa labor, Señor, que haces en nuestro corazón, en nuestra vida, vaya dando fruto, Señor, y un fruto abundante. Y te damos gracias por eso, Señor, porque tienes cuidado de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar en la serie del poder del Evangelio y vamos a hablar del tema que somos sellados por el Espíritu de Dios. Ese es el tema, sellados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la promesa. Y me gustaría que me acompañara, vamos a leer Efesios 1:13 y vamos a leer también el 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En esta porción de la Escritura comienza el versículo 13 con esta frase, en él también, integrando lo que viene en el versículos anteriores. En esta frase está Pablo integrando el sello del Espíritu Santo también como una de las bendiciones espirituales que hemos adquirido en Cristo Jesús. En esta frase, en él también, está conectando todo el contexto. Todo lo que estudiamos el día martes pasado es todo ese contexto, lo que está conectando con esta frase, en él también. En donde comienza el apóstol Pablo desde el versículo 3 a mencionar todas las bendiciones espirituales que tenemos por haber creído, que tenemos tú y yo en Cristo Jesús, por haber creído en el evangelio de salvación. En Efesios 1:3, como lo mencionábamos y le había comentado, Pablo menciona la Trinidad como la base de estas bendiciones espirituales que tú y yo tenemos. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Menciona a las tres personas, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Menciona a Dios, todo lo que es el trabajo del Señor, Dios completo en esta frase. Todo lo que conocemos y todo lo que sabemos acerca de Él, lo menciona aquí en esta frase, ¿sí? Podemos ver de manera clara el trabajo de la Trinidad que está aquí. Además podemos ver, desde el versículo 4 hasta el 14, de cómo trabajan en manera perfecta, en una armonía perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo el trabajo que le corresponde a cada uno de ellos y haciéndolo además, como les digo, en armonía. Además, como si esto fuera poco, podemos ver a la Trinidad, a Dios, trabajando y funcionando de manera perfecta en favor tuyo y en favor mío, en beneficio de la humanidad. Esto, mis hermanos, está fuera de nuestro entendimiento. Es algo grande que el Señor hace, porque como un Dios que es 3 veces santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, pudo amar tanto a unas criaturas tan finitas como tú y como yo. ¿Cómo es que la grandeza de nuestro Dios y este Señor que está en todos lados,
que todo lo conoce, que nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, que conoce todas las cosas. ¿Cómo es que pudo amar tanto a unas criaturas tan pequeñitas como tú y como yo, o tan finitas como tú y como yo? En Juan 3:16 nos habla acerca precisamente de este amor que no podemos entender, un amor inagotable, un amor incomprensible que el Señor tiene para nosotros. Juan 3:16 dice así. La mayoría de ustedes conoce este versículo y se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera nos está hablando precisamente de una medida de amor que es inimaginable para ti y para mí. Es incomprensible para ti y para mí. Por eso se habla de la predicación de la locura de la cruz. Porque no podemos imaginarnos cómo un Dios tan grande dio a su Hijo en sacrificio por amor por cada uno de nosotros. Sale de toda nuestra comprensión humana, como les digo, un amor que sobresale nuestro entendimiento, que va mucho más allá de nuestra comprensión. Y sigue diciendo ahí mismo en ese versículo que ha dado a su Hijo unigénito. Y también esta parte nos habla del sacrificio más grande, el más excelso, el más excelente de los sacrificios por cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos, o no sé si alguna vez usted se ha preguntado cuál es el valor de la sangre del Señor Jesús, o cuál es el valor precisamente del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, nos quedamos sin palabras. Nos quedamos tú y yo sin podernos imaginar siquiera el valor. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto costó? Sale totalmente de nuestra comprensión. No podemos siquiera imaginar lo valioso y lo inagotable que es este sacrificio. Un sacrificio tan valioso que alcanza para todos. Que alcanza para todos. Todos los que vivieron en este mundo, o los que ya pasaron, los que ya no están, alcanza para los que viven actualmente y para los que van a vivir. Un sacrificio tan valioso que no nos podemos imaginar. Es tan valioso que puede redimir a toda la humanidad. Y además, mis hermanos, está disponible para aquel que cree. ¿Cuántos creen? Disponibles para ti y para mí. Para el que cree, para el que confiesa, para el que dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, el que confiesa sus pecados. Accesible para todos nosotros. Un amor tan grande, de un Dios tan grande y un sacrificio tan grande, accesible para ti y para mí. Dice esta última parte de este versículo, Juan 3:16, dice, para todo aquel que en Él cree. Y en Él cree, estamos tú y yo. Criaturas muy finitas, delante de un Dios grande. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, un amor que no podemos comprender. Este amor tan grande, este sacrificio tan grande, fue planeado desde la fundación del mundo para todo aquel que cree. Para todo aquel que tenga el entendimiento. Las criaturas más pequeñas que somos nosotros, es para nosotros, para ti y para mí. Nos ha perdonado, mis hermanos, nuestros delitos y pecados. Para que tuviéramos, mis hermanos, vida eterna juntamente con Él. Sigue diciendo también este versículo, el versículo siguiente, Juan 3:17, dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Sí? Y yo quiero preguntar entonces, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen en esta salvación tan grande? Hay una pregunta que hemos estado escuchando, yo creo que todos de manera recurrente a través de nuestra vida cristiana. Y la pregunta es, ¿cuánto crees en Dios?
como para medir nuestra fe, como para medir nuestro compromiso. Y preguntamos y hemos escuchado, ¿cuánto crees en Dios? Y la respuesta es, pues bueno, en la medida de nuestra fe o en la medida de nuestra obediencia, es en la medida en lo que nosotros creemos en Él. En la medida de nuestra obediencia es si nosotros, por ejemplo, si nosotros decimos que amamos a Dios, bueno, nuestra obediencia demuestra qué tanto amamos y qué tanto valoramos ese amor tan grande a nosotros los que creemos. Si tú dices que amas a Dios, pero no obedeces o no obedecemos, en esta desobediencia también estamos demostrando nuestro desprecio o nuestro menosprecio por el sacrificio también del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice este versículo, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerden, mis hermanos, que la fe sin obras es una fe nula, es una fe muerta. ¿Y qué son las obras? Es tan sencillo como esto, es obediencia. Esas son las obras. Obediencia tuya y mía a las cosas que tú y yo conocemos, a las cosas que el Señor pone delante de nosotros. Y nos va desglosando nuestra vida. Fíjense cómo es el Señor, o ese amor tan grande, cómo el Señor nos va llevando de poco a poquito a muchos de nosotros. Y no nos suelta todo el paquete de necesitas cambiar todo esto, sino que nos va mostrando en medida de nuestro entendimiento, en medida de nuestra obediencia, nos va mostrando qué cosas tenemos que ir quitando y qué cosas tenemos que ir mejorando. Unas cosas que ya hacemos pero que tienen que mejorar, y otras cosas que no tenemos ni idea y que ni siquiera las practicamos y que las tenemos que practicar, pero que el Señor nos las va poniendo enfrente y nos las va quitando y nos las va moviendo y las pone de manera tan clara que no podemos hacer como que no las vemos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros decir que amamos al Señor? Pues bueno, obedeciendo. Entonces, en Efesios 1, 4 a 14, vemos al Padre orquestando desde la fundación del mundo este plan perfecto de salvación en beneficio de tuyo y en beneficio mío. Vemos este plan perfecto de salvación en nuestras vidas. Claramente lo podemos ver, o lo vimos en la clase del martes. Ahí puede revisarlo en el Facebook si lo quiere revisar. Vemos también el trabajo que hace el Hijo. En el versículo 3 vemos a los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde el versículo 4 hasta el 14 vemos también al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo su labor y haciendo su trabajo. Entonces vemos también al Hijo, ¿sí?, trayendo redención por nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros, los que creen, los que creímos, a todos aquellos, los que creen, los hizo aceptables o nos hizo aceptos delante del amado, ¿sí?, delante del Padre. Y tenemos también en este verso 13, donde comienza el trabajo que hace el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Una labor completa, mis hermanos. Entonces dice, Efesios 1:13, quisiera leérselos de nuevo. En él también, vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pregunta, ¿quiénes fueron los sellados? ¿Cómo nosotros obtenemos este sello del Espíritu Santo de Dios? Dice aquí, habiendo creído en él, fuiste sellados. Entonces, ¿qué necesitamos para ser sellados por el Espíritu de Dios? Creer en él. Para creer necesitamos, mis hermanos, estar expuestos a la palabra de Dios. Si tú quieres que todas las personas que están a tu alrededor crean, ¿qué tienes que hacer? Exponer
exponerles la verdad, exponerles el evangelio de salvación. Todos nosotros queremos que la familia crezca fuerte. Todos nosotros queremos que la familia crezca junta con el Señor y oramos y pasamos tiempo con el Señor y doblamos rodillas para que las personas que están a nuestro alrededor, inmediatamente nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, las padres, la familia, que todos y cada uno de ellos vayan a los pies del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exponiendo la palabra. ¿Cómo van a creer en alguien que no conocen? ¿Cómo predicar de alguien al cual yo no conozco? Que conozco solamente ciertas cosas, conozco solamente ciertas áreas, pero no lo conozco enteramente. ¿Cómo voy a hablar de él? Hace muchos años me pasó algo curioso en el trabajo. Y una persona nueva que lo conocí y bueno, ¿cómo estás? Estoy aquello, que soy cristiano, que yo también. Pues qué bueno que eres cristiano. Y en las conversaciones, un día me dice, a mí me gusta ser cristiano, pero un cristiano práctico. Dije, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que un cristiano práctico? Sí, a mí me gusta practicar lo que obedezco. No me gusta tanto la doctrina. Dije, a ver, explícame. Sí, dice, a mí no me gusta la doctrina. Yo mejor prefiero ser un cristiano que practica lo que conoce. Dije, ok. Dice, yo les predico, oro por ellos y les enseño y les digo y hago y esto y aquello. Digo, ok, pero si no te gusta la doctrina, ¿de qué les predicas? ¿Por qué oras por ellos? ¿Qué les enseñas si no te gusta la doctrina? ¿Les predicas acaso de tus experiencias? Esa es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué les predicamos a los que están a nuestro alrededor? Si no conocemos bien la palabra, ¿qué les predicamos? Decía este muchacho, yo les predico de mis experiencias, les predico de lo que me ha pasado, de lo que ha hecho conmigo el Señor. Ok, pero las experiencias personales los salvarán, las experiencias personales los van a guiar a los pies del Señor. ¿Qué le predicas tú? ¿Qué les predicas? Le dije yo a él, ¿los llevas a tus pies o los llevas a los pies del Señor Jesús? Dice, bueno, es que a los pies del Señor. Digo, pues que es que eso es doctrina. ¿Cómo que no te gusta la doctrina? ¿Quién los va a redimir? ¿Tú? ¿Tus experiencias? ¿Tu forma de ser? ¿Tu elocuencia? ¿Quién los va a redimir? Entonces, muchas personas, mis hermanos, quieren ser usadas por el Señor o quieren ser usadas por Dios, pero no están dispuestos a oír. Dice aquí que fuimos sellados a todos los que oyeron y creyeron. No estamos dispuestos a escuchar la palabra. Muchas veces o muchas personas queremos recibir todos los dones espirituales, queremos ser sellados, queremos el don de profecía, queremos hablar en lenguas, queremos un don de discernimiento, pero pocas personas están dispuestas a comprometerse con la palabra, a escudriñar, a escuchar, a leer, a indagar en la palabra, a conocer de Dios, a escuchar de Dios. Queremos ser usados, ahora que estamos en las clases de los servidores, queremos ser usados en el servicio, ¿sí? Queremos ser usados en cualquier área de la iglesia, ya sea incluso hasta en la predicación de la palabra y en todas las cosas, todo lo que se necesita para que la iglesia funcione. Pero bueno, ¿qué tanto estamos dispuestos a ser enseñados? ¿Qué tanto estamos dispuestos a escuchar la palabra? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar de nosotros mismos, de nuestro tiempo para aprender? La fe viene por el oír.
Nosotros nos convencemos por el escuchar la palabra de Dios, por escuchar doctrina. ¿Podrá alguien ser salvo sin oír? Pues la respuesta rotunda es, pues no. Puede creer en muchas otras cosas. Puede creer en tantas doctrinas que hay. Pero ¿podrá ser uno salvo de la muerte, de la muerte segunda? ¿Podrá ser uno salvo del infierno? ¿Podrá ser uno vivir con el Señor toda la eternidad sin haber antes escuchado la palabra? Pues no, lógicamente no. Entonces, ¿cómo van a creer los que están a nuestro alrededor, mis hermanos? A ese punto quiero ir, a ese punto quisiera llegar. ¿Cómo van a creer todos los que queremos que estén aquí con nosotros? Todos los que queremos que se arrepientan. ¿Cómo podrá alguien creer en aquella persona que nunca ha podido escuchar o de la cual no ha oído? Se me viene ahorita a la mente otra persona en el trabajo que me decía, eso de Dios, dice, es una creencia de los hombres, nada más, es algo que el hombre inventó. Me dice, yo una vez le pregunté a mi hijo, tiene 6 años, nunca le he hablado de Dios, ni lo he expuesto a nada de eso. Dice, ¿cómo es que tú dices que Dios habita en el corazón o que Dios tiene o que cada ser humano necesita a Dios en su corazón? Yo le pregunto a mi hijo y me dice, le pregunté, ¿crees en Dios? ¿Sabes quién es Dios, hijo? No. ¿No sabes quién es Dios? No. ¿Crees en Él? Pues no sé quién es. Me dice, yo no le he hablado a mi hijo y no tiene ningún conocimiento de Dios y él está bien a gusto viviendo la vida. Dije, pues qué triste que estás creando ya una generación que no conoce a Dios. Una generación que no va a tener entendimiento, una generación que va a vivir como quiere vivir. Una generación que va a seguir su propio camino, que no va a tener reglas. Una generación sin Dios. Entonces, ¿cómo van a poder adquirir conocimiento? ¿Cómo van a poder ser expuestos? ¿Cómo van a poder creer todas estas personas si no están expuestas a la palabra? Romanos 10, 1, si me gusta acompañar ahí, voy a leer yo la Nueva Versión Internacional. Romanos 10, 1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Ese era un deseo que tenía el apóstol Pablo en su corazón, de que todos llegaran al conocimiento del Señor Jesucristo, que llegaran a ser salvos. Y yo pienso que ese deseo también se extendía hasta los gentiles, que era su ministerio, ¿no? Se extendía a los gentiles a los cuales Pablo les predicó en muchas ocasiones y en muchas áreas y de muchas maneras, estando cansado, estando preso, de muchas maneras Pablo trabajó hasta el cansancio por predicar el evangelio, porque querían que todos ellos fueran salvos. Este es un deseo que yo creo que también tú y yo tenemos, que deseamos que todas las personas que están a nuestro alrededor sean salvos. Y te pregunto, ¿tú deseas que las personas que están a tu alrededor sean salvas? Yo creo que sí. Todos nosotros deseamos que los que están a nuestro alrededor obedezcan al mensaje y que procedan al arrepentimiento. Todos queremos, mis hermanos, que todas las personas, nuestros hijos, nuestras hijas, esposos, esposas, la familia, incluso los amigos. Es más, hasta a veces los que no nos caen muy bien, también ellos entran en el paquete y queremos que sean salvos. Bueno, pues todos ellos, mis hermanos, para que puedan creer, necesitan llevar o necesitan escuchar la predicación del evangelio. Necesitan que alguien les predique de la palabra. Necesitan escuchar de Dios. Romanos 10, 14, más adelante ahí dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el quien no han creído?
Comienza Pablo a hacer estas preguntas. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias. Está hablando del evangelio de salvación. Todos nosotros aquí, mis hermanos, los que estamos aquí presentes, a cada uno de nosotros nos toca o nos corresponde ir y predicar. Porque si no, no va a haber cambios. Si no, no va a haber cambios en la vida de ninguna de las personas que están a nuestro alrededor. Necesitamos salir y predicar el evangelio de salvación a los que nos rodean. Ese es el mandamiento tuyo y mío. A veces estamos tan cómodos en la congregación, estamos tan cómodos aquí sentados, escuchando y alimentándonos, y pudiéramos decir engordando de manera espiritual. Y afuera, y el trabajo con los que están a nuestro alrededor. Yo estoy seguro que usted tiene personas inmediatas que necesitan conocer al Señor. 100% seguro. Personas inmediatas que necesitan escuchar el evangelio de parte tuya y de parte mía. Si los tenemos tan cerca, ¿quién crees tú que el Señor va a enviar a predicarles? Para que escuchen, para que sean sellados por el Espíritu de Dios, para que crean. En Marcos 16, 15, está hablando de la gran comisión que el Señor Jesús le dio a todos sus discípulos. Y pregunto, ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí presentes en este lugar? Yo creo que cada uno de nosotros se ve así como discípulo del Señor. No creo que haya uno que se haya metido por casualidad, que haya pasado por aquí enfrente y diga, caray, ¿qué hay aquí? Déjame entrar. No. Estamos aquí presentes porque cada uno de nosotros se ve a sí mismo como un seguidor del Señor Jesús, que necesita de Él y que ha sido comprado por su sangre, ¿cierto? Entonces a todos nosotros es este mensaje. Marcos entonces 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta porción de la Escritura está en los 4 evangelios, mis hermanos. En los 4 dice, habla de la gran comisión a la cual el Señor Jesús nos envía a ti y a mí. El hecho de que esté en los 4 evangelios, nos habla de la importancia de la predicación de la palabra. Porque si no, ¿cómo van a creer? ¿Cómo se van a convertir? Nos está hablando de esta gran comisión a la cual tú y yo adquirimos como compromiso con el compromiso del hecho de haber estado aquí. Así como era importante para los autores de los evangelios, así también debe de ser importante para ti y para mí, mi hermano. Para ti y para mí. Así de importante debe de ser el predicar la palabra. Si de verdad, amamos a nuestros seres queridos y tienes interés en que se salven, predícales la palabra. Con inteligencia, con sabiduría, con prudencia, a veces a tiempo, a veces a destiempo. Tú tienes que tener de parte del Espíritu de Dios la claridad de cuándo hablar, cómo hablar, qué decir, qué hacer para que cada uno de ellos, fíjense cómo Pablo, para que cada uno de ellos crea. Te voy a terminar la frase porque luego se me olvida como al Chente. Fíjense cómo Pablo, cuando
cuando llegó a Grecia, que vio todo lleno de ídolos y que ve un altar al Dios no conocido, de ahí se agarró, con astucia, con inteligencia. Usó lo que estaba alrededor, usó los medios de la ciudad en donde estaba y le dijo: de este les vengo a predicar, del Dios conocido al cual ustedes no conocen. Y les comienza a predicar del verdadero Dios, con astucia, con inteligencia, con sagacidad, con verdad. Y así deberíamos de ser todos nosotros, si queremos que cada una de las personas que estén a nuestro alrededor puedan proceder al arrepentimiento. Predicar la palabra en cada oportunidad, mis hermanos, en cada reunión, en cada ocasión, cualquiera que ésta sea. Aprovechar para predicar, aprovechar para ¿cómo decirlo? Para que nuestro testimonio hable por sí mismo, para que seamos de manera diferente, para ser ejemplos de la grey, ser como heraldos que se levantan anunciando quiénes somos, que seamos como heraldos predicando la palabra de Dios. Usted sabe, un heraldo es como cuando iban a la guerra, o es como un estandarte que identificaba. Un palo, las muchachas lo han sacado, bueno, aquí no, pero han sacado y tienen estos heraldos, en donde lo sacan y se identifica la tribu, se identifica de dónde eres o a quién crees o en dónde perteneces. Se imagina que nosotros pudiéramos, o toda la gente pudiera ver como estos heraldos, claramente nosotros quiénes somos y en qué hemos creído. Predique o predicando el evangelio, aún sin pronunciar palabra, mis hermanos, en donde quiera que estemos, obedeciendo y respetando las leyes y sus estatutos de Dios. A veces nosotros comprometemos el evangelio. ¿De qué manera? A veces hay reuniones, hay situaciones dentro de casa en donde nosotros por salvaguardar ¿cómo decirlo? El ambiente quizá, o salvaguardar que no se molesten unos o que no se molesten los otros. Creamos un ambiente de neutralidad en nuestra casa. O sea, ya no es Dios enteramente, sino que soy tolerante con el que trae las bebidas alcohólicas, soy tolerante con el que trae la música, soy tolerante porque quiero ser imparcial. Quiero ser igual con todos. De esta manera, o actuando de esta manera, la voz que deberían de escuchar al llamado del arrepentimiento, pues va a ser muy nula, muy ligera. Tenemos nosotros muchas personas que están a nuestro alrededor. Y depende de lo que nosotros hagamos y de cómo nos comportemos y lo que digamos, será ese mensaje que ellos reciban. Depende de nuestras acciones. Van a saber ellos si al Dios que creemos es lo más importante de nuestra vida o no lo es. Ellos van a escuchar un mensaje con todas las cosas que hagamos en las reuniones o en el lugar en donde estemos, sin hablar. Si el día de iglesia, un ejemplo como el día de hoy, pudiéramos decir: hoy no puedo ir porque me salieron y se me atravesaron 1000 cosas, no voy a poder ir a la iglesia. Y bueno, y hacemos un cúmulo de cosas, y luego a veces el horario no ayuda mucho, ¿no? En donde empezamos en la mañana temprano y empezamos a hacer cosas, o los pendientes, o aquí y allá. Y se nos va acercando la hora y decimos: no voy a poder ir, no voy a alcanzar, tengo tantas cosas que hacer que no voy a poder asistir a la congregación. Bueno, pues ese accionar y esa forma de pensar le va a mandar un mensaje a tus hijos,
Le va a mandar un mensaje a tu esposo, a tu esposa. Le va a mandar un mensaje a las personas que están a nuestro alrededor. Les va a mandar el mensaje que todas las cosas son más importantes que mi compromiso con Dios. Ese es el mensaje. Y no se los dijiste. Y no articulaste una oración para decir esto. Pero ese es el mensaje que le estamos mandando a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros no ponemos en primer lugar las cosas espirituales, estamos diciendo, sin palabras, que todo lo demás es más importante. Entonces, ¿cómo van a oír la voz del Señor las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo van a escuchar el llamado de Dios? Si los que deben de llevar el mensaje lo mandan muy ligero. Ese es el mensaje que recibirán todos ellos, simple y sencillamente por falta de nuestro compromiso con el Señor. Por no atender al llamado, por no esforzarse, por no tener orden. Y se cumple lo que estábamos leyendo en el versículo: no creen porque no hay quien les predique. Por eso vemos a familias enteras que se van sin Dios, que mueren sin Dios, porque no hay quien les predique, porque los que deben de predicarle tienen un compromiso muy ligero con el Señor. Usando este mismo ejemplo, si nosotros, por el contrario, el día de iglesia, igualmente, tengo 1000 cosas que hacer. ¿Quién no tiene cosas que hacer? Yo creo que todos. Todos. Y a veces el domingo queremos emparejarnos en todo lo atrasado. ¿Cierto o no es cierto? Queremos acomodar todas las cosas que no hemos podido acomodar durante la semana por el trabajo, por 1000 cosas, por 1000 razones. Pero aquella persona que tiene todas estas cosas y todos estos compromisos, pero acomoda y aparta su tiempo de prioridad con el Señor, el mensaje, y va a la reunión, el mensaje que va a estar mandando a los que están a su alrededor es: necesito de Dios. No tengo que ir, necesito de Dios, necesito estar con el Señor. Es más importante la comunión que tengo con el Señor y lo que recibo de Él que todas las cosas, actividades o los negocios que pueda estar haciendo. Y levantamos nuestro compromiso de tal manera y predicamos la palabra de tal manera que todas las personas a nuestro alrededor se pueden dar cuenta de quién es Dios en nuestras vidas. Habrá quien escuche y quien no escuche el mensaje, mis hermanos. Lo tenemos que predicar. Vamos a ser tachados de religiosos, vamos a ser tachados de exagerados, vamos a ser tachados quizás de fanáticos. Nuestros hijos nos van a decir: tienes más tiempo para la iglesia que para mí. ¿A cuántos se los han dicho? Amas más a los hermanos o amas más a Dios que a mí, que soy tu hijo. 1000 cosas pueden pasar. Pero mis hermanos, entendamos que el mensaje que debemos de dar debe de ser fuerte, debe de ser conciso, debe de ser atinado, para que los que están a nuestro alrededor crean. Muchos de ustedes tienen hijos pequeños. ¿Qué mensaje quieres que tengan? ¿Qué mensaje deseas que escuchen? Pues bueno, necesitamos aplicarnos, porque sin hablar decimos quién es Dios en nuestras vidas, con las decisiones que tomamos. Hace rato me enteré que hay Super Bowl. Creo, no sé. ¿Cuántos se habrán quedado a ver el Super Bowl? No nomás de aquí, de todas las iglesias. ¿Cuántos se habrán quedado? ¿Cuántos dijeron: ese compromiso tan grande que tengo que hacer es ver el Super Bowl? ¿Qué mensaje? Voy al mismo punto. ¿Qué mensaje les estoy dando a mis hijos?
¿Qué mensaje le estoy dando yo a las personas que están a mi alrededor? Las personas que digo que me importan tanto que quiero que se salven. ¿Qué mensaje les estoy dando con una actitud de este tipo? Yo creo que la respuesta sale sobrando, ¿verdad? Claramente, el mensaje que muchas veces damos por nuestras decisiones es que Dios no tiene el primer lugar en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a entender? Si no hay quien les predique, ¿cómo serán sellados por el Espíritu de Dios si no hay una conversión, no hay una convicción? Porque los maestros están viendo el Super Bowl, por decir algo. Nosotros somos los que somos llamados a llevar el Evangelio a nuestros hogares. Y nos dirán mil cosas. Pero recuerden, mis hermanos, que su trabajo, mi trabajo, es predicar el Evangelio de salvación a todos los que están a nuestro alrededor. Vemos la importancia de la predicación del Evangelio, nos damos cuenta de esto y veamos, ¿no? Con un ejemplo. Por ejemplo, cómo Pablo predicaba en Éfeso. En Hechos 19, acompáñenme ahí. Hechos 19, versículo 8. Esta es la predicación de un hombre que entendía la importancia del mensaje. Entendía que debería de llegar a las personas que estaban a su alrededor. Y repito, a prueba de todo la predicación de Pablo, en naufragios, en la cárcel, azotado, apedreado, pero no dejaba de predicar, no dejaba de predicar. En Hechos 19:8, en la Reina Valera dice, y entrando Pablo, estaba en Éfeso, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Estaba predicando el Evangelio Pablo. Predicando aún a pesar de que había muchas personas alrededor que tampoco creían y que no lo querían ahí. Muchos de los que estaban con Pablo en ese momento creyeron a la predicación del Evangelio porque escucharon, porque hubo uno que les predicó. ¿Cómo se va a convertir nuestra casa si no hay quien predique? Si no hay quien sea congruente con el mensaje de salvación, porque podemos hablarlo y podemos decirlo y podemos sabernos la Biblia y llevar el Evangelio y llenar nuestra casa con estandartes, ya ve cómo venden muchas cosas, incluso las tazas, platos, adornos para la casa que llevan versículos bíblicos. Y qué bueno que escuchemos la predicación, que escuchemos alabanzas en nuestra casa. Qué bueno, pero todo eso tiene que ser congruente con nuestras acciones. Si no, el mensaje está mal. El mensaje que van a recibir los que están alrededor nuestro está mal. El mensaje va a ser, compórtate como cristiano, pero haz lo que tú quieras. El mensaje va a ser, en la iglesia, pórtate bien, eres hermano, pero afuera puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Que debe de haber congruencia en las cosas que nosotros hacemos. Pablo persuadió a muchas personas en Éfeso cuando estaba predicando el Evangelio, pero aún así, con esa elocuencia y con ese poder de predicación, había personas que habían endurecido su corazón. Dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo. Se refiere a que hubo un pleito, ¿no? Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Sí, había personas que no creían. Ahí en medio, este pleito o esta discusión no fue un pleito pequeño, fue un alboroto bastante fuerte.
porque la predicación de Pablo estaba afectando las ganancias económicas de aquellos que hacían ídolos de Diana. Estaba perjudicando su ingreso. Entonces, pues se levantaron y hubo este pleito que menciona aquí. Ante tal problema, ante tal crítica, Pablo no dijo, bueno, entonces me voy a callar. Voy a guardar silencio, porque ya se enojaron, porque me van a apedrear. No, simple y sencillamente vio de qué manera podía seguir predicando el evangelio. Se apartó, se llevó a los que creían, se llevó a los discípulos y siguió predicando en esta escuela que menciona aquí de uno llamado Tertuliano. Pablo no se acobardó, no dijo, voy a crear un ambiente neutro en mi casa o en mi predicación para que todo mundo se sienta bien, se sienta a gusto, para que nadie se sienta ofendido. Yo quiero que todos sean bienvenidos en mi casa y voy a crear este ambiente para que no suceda. No, Pablo se llevó a los suyos y siguió predicando el evangelio de la misma manera, con poder. De la misma manera. Dice el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, escucharon, muchos de ellos se convirtieron, muchos de ellos creyeron, muchos de ellos fueron bautizados con el Espíritu de Dios, muchos de ellos fueron sellados por haber creído en la predicación del evangelio, mis hermanos. ¿Qué es lo que les predicaba Pablo? A Cristo. Fielmente, sin doblez, sin arruga, sin mancha. Un Dios santo. Ese es el Dios al que nosotros debemos de predicar. Ese es el Cristo que debemos de predicar. ¿Qué es lo que debemos de predicar nosotros? Pues bueno, a Cristo también. Primera de Corintios 2:1, la Biblia de las Américas dice, el título dice predicando a Cristo crucificado. Ese es el mensaje que el cual nosotros debemos de llevar a nuestra casa. No un mensaje de todos estamos a gusto aquí. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamamos el testimonio de Dios. Dice, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Se está refiriendo a una sabiduría humana, a una sabiduría intelectual. Dice, no fui con esta sabiduría. Dice, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Nada más, esa es la predicación que nosotros debemos de tener. No debe de haber otra cosa. No debe de haber otra cosa en nuestro mensaje, solamente a Cristo, para que crean. Habiendo oído y habiendo creído, como dice este versículo, fueron sellados. Por otro lado, mis hermanos, nosotros también debemos de mantenernos firmes en el mensaje que hemos oído y que hemos creído. Debemos de mantenernos firmes en esa convicción. Porque hay algunos de los que escucharon el mensaje de salvación y creyeron, pero por una o por otra cosa no se aferraron a ese mensaje de salvación a sus vidas y se alejaron de la fe, por una o por otra razón. Y las decisiones que van tomando se van alejando y muchas veces es de manera tan inadvertida que no pasa por nuestra mente que nos estamos separando del Señor. Y nosotros seguimos pensando que estamos fuertes con Él, pero por otro lado, las acciones que nosotros hacemos o las decisiones que tomamos están demostrando que nos estamos alejando. Muchas personas, sintiéndose seguras de esta convicción, se relajaron, bajaron la guardia y regresaron a un estado peor del que habían salido.
¿Cuántas personas conoces o has conocido a través de tus años de servicio, a través de tus años de cristiano, que estaban en el servicio pero ya no están? Que estaban en la iglesia pero ya no están. Y que tú pudiste platicar con ellos y que creyeron, pero ya no están. Por alguna razón se regresaron, por alguna razón desistieron, por alguna razón se relajaron. Ya no están aquí. Y su estado actual es todavía peor que el que tenían antes. En 2 Corintios 3, Pablo aconseja a Timoteo a que persista en la doctrina en tiempos peligrosos como los tiempos en los cuales estamos viviendo tú y yo, iguales a los que estamos viviendo nosotros. Tiempos que para muchos pueden ser muy atractivos, que pueden ser una tentación fuerte y que pueden hacerlos caer en algún pecado. 2 Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. La palabra persiste, la que viene aquí al principio, pero persiste tú. Esta palabra habla de permanecer, habla de tener una residencia. La idea es de vivir en esta residencia. Persiste tú, vive tú en la doctrina. Muchos de nosotros teníamos otra residencia al venir a este país. Muchos aquí ya nacieron. Pero muchos de nosotros teníamos otra residencia. Veníamos de otro lado, cualquiera que fuera el país de donde vienes. Nuestra residencia era otra. Ahora, después de muchos años, nuestra residencia ahora es aquí en los Estados Unidos. Habla de esto, a eso se refiere el versículo. Una residencia aquí, en casa. Vives aquí. Cuando hemos pasado, la primera vez que pasé y hasta sentí bonito que me dijeron, bienvenido a casa. Después de que 20 años me sentí perseguido, que me dijeron, bienvenido a casa. Y dije yo, sí es cierto, ya es mi casa. Porque ya he echado raíces aquí, porque mis hijas ya están aquí. Ya mi residencia es diferente, de eso está hablando. En este sentido es que Pablo le está diciendo a Timoteo, o le está aconsejando a Timoteo, reside aquí, vive en lo que has creído, en lo que has aprendido, en las reglas que has conocido desde que eras pequeño. Reside aquí en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué vivir en ellas? Porque son las únicas, mis hermanos, que nos pueden salvar. Porque es importante que las personas que estén a nuestro alrededor oigan el mensaje adecuado, porque es el único que los puede salvar. Ahí vienen las futuras generaciones, los más pequeños. Vienen detrás de nosotros, en todas las familias hay personas pequeñitas. ¿Qué mensaje vamos a nosotros a darles? ¿Qué mensaje de parte de Dios van a escuchar de ti y de mí? Ojo. Efesios 1:13, vamos a leer de nuevo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu de la promesa. ¿A qué se refiere con este sello? Vamos a dirigirnos ya al final. ¿A qué se está refiriendo con este sello? ¿Cuál es el sello? Hoy, para nosotros un sello puede ser como una estampa que se pone, ¿no? Una estampa que se puede poner en muchos lugares. Y dice, esta estampa dice, esto es mío, esto es de mi propiedad. Yo, por ejemplo, que trabajo en construcción, a mi herramienta les puse mi estampa y les puse, este es mío, ahí deja. Puse Alex. Sí, es una estampa, un sello, que dice, este es de mi pertenencia.
Algunos animales los marcan, los estampan, para distinguirlos entre muchos animales, cuáles son de la propiedad de uno o de otro. E incluso estos sellos, de manera inhumana, hace algunos años atrás, se usaron para marcar personas, para marcar esclavos, que decían, este me pertenece, este es de mi propiedad. Bueno, de cierta manera, esta estampa distingue la propiedad de pertenencia hacia una persona, pero no está hablando exactamente de este tipo de sellos, porque un sello así, pues de cierta manera es incluso hasta denigrante, ¿no? Que pongan una estampa en tu cuerpo. Más bien el sello al cual se refiere el Espíritu Santo de la promesa está dirigido a una autenticidad. ¿Sí? A que el cristiano que está sellado con el Espíritu de Dios es auténtico. A eso se refiere. Está más apuntado, vamos, a esa postura. Que nosotros recibimos un sello de autenticidad, de que somos cristianos verdaderos por medios de haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, ustedes recuerdan que había soldados que lo estaban custodiando. Había muchas cosas que estaban sucediendo en esos momentos. Y uno de los centuriones que estaba ahí presenciando la crucifixión, después de ver todo y después de darse cuenta cómo se estaban moviendo las cosas y de ver las cosas o de ver lo que decía el Señor Jesús desde la cruz del Calvario, expresó esto: este era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque pudo ver una autenticidad en el Señor. Por eso dijo que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Había cosas que distinguían que Jesús era Hijo de Dios, que era diferente por las señales que rodeaban o que lo rodeaban y lo que estaba sucediendo en ese momento. El sello del Espíritu Santo es algo que nos da, repito, autenticidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y nos autentifica como verdaderos. Los reyes en la antigüedad, o las familias, incluso muchas familias, tenían su sello familiar, o el rey tenía su anillo con su sello. ¿Y cómo podían saber que ese sello o que esa carta, digamos así, venía de quien decía que venía? O sea, este te lo manda el rey. ¿Cómo podía la persona que recibía esta carta ver que era un mensaje auténtico y que venía verdaderamente del rey? Por el sello. Ese sello autentificaba el mensaje. Si el sello estaba roto o tenía algún daño o no se parecía, no era un mensaje auténtico. Había sido alterado por alguna razón. Cuando el rey David mandó una carta por mano de Urías, seguramente, y lo más seguro es que tenía un sello, autentificando que esa carta venía de David directamente. Otro ejemplo muy sencillo: la ropa, tenis, zapatos, bolsos, todas esas cosas tienen un sello, están marcadas, tienen rasgos de autenticidad. Hay ciertas cosas que las distinguen de los demás. Sí, se dicen que son originales o que no lo son. Si una prenda no cumple con los rasgos distintivos de autenticidad, se dice que no es original. Pasa del lado de la piratería, ¿cierto? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de un cristiano sellado por el Espíritu de Dios? ¿Cuáles serán esos rasgos distintivos que tú y yo debemos de tener? Gálatas 5. Ahí podemos encontrar una lista grande de cosas que distinguen a un cristiano que no es sellado y a un cristiano que sí está sellado. Hay una lista enorme de muchas cosas, malas y buenas. Las malas, lógicamente, son las cosas que un cristiano que no es auténtico hace. Las cosas buenas, que son las que vamos a leer, son las que un cristiano que ha sido sellado por el Espíritu de Dios
debe de tener y hace, y las vive y las cumple. Vamos a leer los distintivos de un cristiano sellado por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:22. Y usted conoce, mas el fruto del Espíritu es amor, sello distintivo de un cristiano nacido de Dios, un cristiano sellado por el Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne juntamente con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis hermanos, le acabamos de leer una lista que nos da autenticidad, que dice que somos sellados por el Espíritu de Dios. Una lista que debemos de manifestar. Yo creo que muchos de nosotros no manifestamos quizás todas estas cualidades. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Se debe de notar un cambio. Quizás no haya una perfección del fruto del Espíritu en nosotros, pero sí debe de haber una diferencia. Una diferencia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Debe de existir un antes y debe de existir un después. Porque si no hay diferencia, entonces, mis hermanos, no estamos legitimizados. Si no hay una diferencia en nuestra conducta y no manifestamos rasgos distintivos como los que acabamos de ver, no estamos sellados con el Espíritu de Dios. Pasamos del lado de ser, ya no somos originales, somos de los, ¿cómo dicen? De los cristianos piratas, de los que dicen que son cristianos pero que no tienen rasgos distintivos como cristianos. Entonces, mis hermanos, puede ser que no tengamos todo esto, sí, o sea, estamos en un aprendizaje, pero debe de marcar una diferencia, debemos de marcar una diferencia. No podemos decir que tenemos tantos años o que el Señor ha hecho esto en mi vida si seguimos arrastrando muchas de las cosas tan sencillas como estas. Vamos a leer de nuevo Efesios 1, 13, 14. Bueno, vamos a leer ya la parte final del 13 y el 14. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este versículo, este versículo 14, en la Nueva Versión Internacional dice así: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Sí, entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo que nos sella, nos garantiza nuestra herencia en el Señor Jesucristo. Garantiza nuestra salvación. Garantiza que somos nacidos de Él. Garantiza que estamos centrados en la palabra, que vamos caminando del lado adecuado. Cuando nosotros podemos ver en nuestra vida esta autenticidad y podemos ver en nuestra vida estos rasgos que debemos de tener como cristianos, sabemos entonces que está garantizada nuestra herencia en el Señor. Entonces, ya para terminar, la importancia, mis hermanos, de predicar la palabra. La importancia, mis hermanos, de escuchar y de tener disposición para aprender. La importancia que debe de existir en nosotros de darle el primer lugar a la predicación en nuestra casa, a la predicación en nuestra vida personal, hablar sin pronunciar palabras o predicar sin pronunciar palabras más bien.
ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y este sello nos garantiza entonces una vida espiritual en el Señor Jesucristo. Entonces, cualquiera que sea la condición de nuestro corazón, cualquiera que sea la postura o cómo estamos viviendo nuestras vidas, vamos a rectificar, vamos a acomodar las cosas. Y como decía al principio, qué bueno es Dios que nos va mostrando cosa por cosa, para que cada uno de nosotros pueda ir limpiando su camino y irse acercando más, o irse alineando más a lo que la palabra dice, a la autenticidad que debemos de tener como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, este mensaje, porque nos hablas, porque nos ministras, porque abres nuestro entendimiento, Señor, y hablas claramente a nuestras vidas. Señor, gracias por eso. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a hacer los cambios necesarios y hacer nuestra vida, Señor, hacer nuestra vida diferente, Señor. ¿Cómo oirán todos los que están a nuestro alrededor? ¿Cómo serán enseñados? ¿Cómo serán, Señor, convencidos si no hay quien les predique? O si no les estamos llevando un mensaje claro de salvación. Quizás algunos de nosotros estemos combinando el mensaje, Señor, con actitudes y con una convicción débil delante de tu trono, Señor. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios que necesitamos para que tú obres en medio de nosotros, para que nuestros nietos, para que nuestros hijos puedan escuchar un mensaje claro, el mensaje de la cruz, Señor, el mensaje que debemos de predicar nosotros, un mensaje de compromiso, un mensaje de obediencia, un mensaje de santidad, un mensaje de lealtad, para que los que vienen detrás de mí, Señor, puedan seguirte a ti de la manera adecuada, y que puedan ellos desarrollar convicciones fuertes y convicciones firmes, Señor, delante de tu trono. Que nuestras generaciones, Señor, sean generaciones apegadas a ti, que sean generaciones que amen tu palabra, que sean generaciones que prediquen tu palabra. Ayúdanos, Señor, a transmitir ese mensaje tan importante para que crean, para que se acerquen y para que sean llenos de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues quedan todos despedidos. Qué bueno que pudieron estar aquí. Y nos vemos entonces la próxima semana aquí en el servicio domingo, pero también los que vienen los martes. Aquí los esperamos los martes. Las mujeres van a tener su clase. Ya están las mujeres que quieren su clase. Y los hombres también quieren su clase, por fe. Vamos a tener nuestras clases por separado y pues vamos a trabajar así. Entonces los esperamos. Que Dios le bendiga, que coman rico y recuerde, platique 10 minutos. Que Dios le bendiga, mis hermanos.